Hoy tengo un invitado muy interesante, me salgo un poco de las casillas de lo que es Rompehielos normalmente, que es la producción, es el show business, pero este es otro tipo de show. No es del entretenimiento, es de parte política, podríamos decirlo de esa manera. Y pues como bien saben, a mí no me gusta presentar, me gusta que ellos nos platiquen quién son. Así es de que les presento a Lorenzo Lazo Margain. Bienvenidísima a Rompehielos, está padrísimo que estés aquí porque te digo, siempre es como del espectáculo y ahora vienes a darle un giro a Rompehielos, lo cual está interesantísimo. Pues muchas gracias, Ivonne, por la invitación y un saludo a todo el auditorio que nos escucha con mucha entusiasmo para estar platicando con ustedes el día de hoy aquí. Está increíble, Lorenzo. A ver, pues ahora sí, platícame. ¿Quién es Lorenzo Lazo? Pues mira, es difícil que uno conjugue verbos en primera persona, ¿no? Pero Correcto. yo lo primero que quiero presentarme es el hecho de ser un ciudadano. ¿Por qué? Porque desde la Revolución Francesa la palabra ciudadano significa equidad, igualdad. Y ciudadano, en caso mexicano, es el que tiene los derechos y las obligaciones de la Constitución. Entonces, pues soy un ciudadano mexicano, orgullosísimo de ser mexicano, orgullosísimo de ser zurdo, cosa que es una característica poco común. Pero pues yo me he dedicado al servicio público, a la academia, a la actividad empresarial y sobre todo a concebir una visión de futuro, tanto en proyectos de planeación estratégica empresarial como en proyectos que me ha tocado de responsabilidades gubernamentales en distintas etapas en el pasado. Eso está muy, muy interesante cómo te presentas. Es como subjetivo, pero con datos. Pues mira, finalmente no es el hecho de decir que si le voy a un equipo de fútbol o lo que sea, soy mexicano, tengo una familia, soy viudo, me estrené de abuelo hace 2 años y estoy insoportablemente contento porque mi hija nuevamente está embarazada y para principios de octubre tendrá gemelos, ¿no? ¡Ole! Entonces, ¡Felicidades! pues es siempre muy satisfactorio ver el hecho de que la familia se va avanzando y uno va teniendo pues una razón por la cual dejar algo de huella en la vida, ¿no? Que es lo que hace pues ese motorcito que te despierta para dar la batalla diario, ¿no? Totalmente, y como Ujú. platicamos, también la parte personal, ¿no? Es la que realmente te hace crecer, la que te llena, y ya la profesional es la que te acompaña, pero la parte personal, pues sí que padre, pues sí, la familia, el mantenerte en esa tierra, digamos. México es un país en donde los vínculos familiares son los elementos más importantes de la cohesión social. Tenemos casos como en Estados Unidos, donde los jóvenes los mandan a otra universidad en otra ciudad a los 18 años para que no den lata, o que den lata en otro lado, y luego los viejos los guardan en asilos. Y entonces los vínculos familiares están digamos, no integrados. Hay un libro que se llama Moral Politics, Política Moral, en Estados Unidos, y te explica que el sistema estadounidense divide las relaciones de familia y las sustituye con aparatos de servicio público. Entonces, el joven que está viviendo en Minnesota y su familia está en Kentucky, pues si le chocan el coche, no va a ir el papá o la mamá a negociar, pero está el padre justicia. El sistema de justicia tiene la función paternal de la sociedad. Y si a la niña que está estudiando en California y los papás están en Minnesota, le duele la muela, pues no la va a llevar la mamá al dentista. Está el sistema maternal de salud pública que atiende esas necesidades. Entonces, el papá justicia y la mamá salud Wow. sustituyen la cohesión social que en México pues la tenemos integrada entre el papá gobierno y la mamá Virgen de Guadalupe, ¿no? Nuestra cohesión social es de otro nivel. Y el hecho es que en un momento dado, pues quizá somos un país más gobierno dependiente que un país mercado dependiente, ¿no? Es decir, estamos más regulados o tenemos más sistemas de organización gubernamental y pues esto obliga a que la familia tenga un sistema de doble respaldo continuo en la convivencia. Y pre-COVID y post-COVID te encuentras familias de 3 generaciones bajo el mismo techo. Es decir, está la pareja con sus hijos y por necesidad vive el abuelo o la abuela en una tercera generación en este esquema de transición generacional de valores, ¿no? Y esto yo creo que es uno de los elementos de fuerza que
pues no debemos de perder como identidad y como tradición y como sociedad, como cultura que nos distingue, ¿no? Y nos unen. Órale, me encantó y es muy cierto y cada vez también creo que vamos perdiendo ese apoyo de manada, pero por lo menos en México seguimos más familiares. Pero a ver, Lorenzo, platícame, pues tienes una larga trayectoria, eres una persona muy, bueno, desde que te conocí, platicas muy rico, tienes historias muy interesantes, eres una persona con mucha vivencia, pero ¿cómo has llegado a Lorenzo Lazo de hoy? ¿Cómo empezaste? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Por qué decides estudiar economía, por ejemplo? Pues mira, te tendré que decir que mi madre, que fue una mujer, como las madres de todos los mexicanos, muy importante en la vida de cada uno, es una mujer, ya murió, pero era de 50 tonos de blanco y negro. Es decir, era una mujer con una gran disciplina y con una Ajá. gran apertura. Y ella tuvo la visión de compartir con sus hijos la trayectoria de su esposo. Mi padre, el arquitecto Lazo, que murió cuando yo tenía 2 años, una persona muy reconocida, fue secretario de Comunicación, en ese tiempo el presidente Luis Cortines, y previamente en el periodo de Miguel Alemán construyó la ciudad universitaria, entre otras obras públicas. Pero por ello, en la familia, pues somos una familia clase media ilustrada, urbana, juarista católica, Okey. ¿sí? Liberal. Ujú. Y en este sentido, el escenario familiar, pues siempre estaban salpicados de invitados que hablaban de cultura, de historia, de política, de visión, de religión, de distintos temas que yo creo que fueron una parte de las formaciones más profundas que puede uno tener. La plática de sobremesa en familia y el ejemplo en familia son los elementos más fuertes de la educación de una nueva generación. Guau. Y a nosotros nos educaron pues, con ese ejemplo y con esa idea, y aprendes a ver México en una dimensión mucho más amplia, no una visión de túnel, sino una visión más horizontal. Y de ahí, pues, en mis espacios personales yo decidí, y le agradezco en su momento al que fue rector y que había sido secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Antonio Carrillo Flores, que me dijo que existía una universidad nueva, porque las universidades públicas estaban en huelga en aquella época, como lamentablemente sucedía, para deterioro, daño y retroceso de muchas generaciones y de la capacidad productiva del país. Esto de las huelgas universitarias, pues tendrá mucha razón ideológica, pero tiene mucho daño económico para el estudiante. En ese momento así sucedió y me fui a estudiar al ITAM y allí estudié economía. Y una de las cosas que aprendes en la universidad es aprender a aprender, es aprender a reconocer, es aprender a tener un espíritu crítico sobre el entorno de la disciplina que estás analizando. Y en ese esquema, pues tuve la oportunidad de que me enteré que había exámenes de admisión en distintas dependencias, Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior y Banco de México. En el según el itinerario, pues Banco de México fue el primero que hacía el examen. Para mi sorpresa, lo pasé. Y para mi sorpresa, me asignaron al área internacional y ahí tuve pues un entrenamiento fundamental, formativo, de visión de país, de responsabilidad pública, de ética gubernamental, que Banco de México tiene una profunda ética y esta es quizá uno de los valores que más tenemos que rescatar del quehacer público de México. Y pues de ahí tuve otras responsabilidades, siempre un poco en temas multidisciplinarios. Me tocaba coordinar grupos de distinta forma de pensar, hice actividad política en un partido político durante unos años y pues ahora pues me siento, te digo, un ciudadano independiente, libre y promotor de libertades y de derechos. Eso quiere decir que, digamos, estás metido, pero sin estar, digamos, o sea, es como, sí estás en la parte política, la vives, la conoces, pero no es que tengas un cargo como tal. No hay ley que diga que se necesita un cargo público de partido para luchar por los ideales de México. No hay ley que diga que nada más los que tienen un cargo público de partido tienen derecho a luchar o a imponer su forma de pensar. Yo me considero un activista, lo he hecho toda la vida, he buscado, he trabajado y he aportado mis conocimientos para que en las responsabilidades que estoy haya la más avanzada innovación y el mejor servicio en carácter cuando ha sido de gobierno, pero sobre todo fuera del gobierno, pues me he dedicado también a ser un activista de divulgación de ideas, de sacudir la neurona
de un país que necesita repensarse no por sus rencores ni por sus divisiones, sino porque nos hace falta y tenemos que construir una visión de país donde todos quepamos, donde todos tengamos un espacio. Yo desde hace casi 2 décadas estoy dando dos seminarios en 2 diplomados del ITAM, uno de ellos en marketing político que dirige Gisela Rubach y otro se llama Ejerciendo el Poder. En esos 2 seminarios hago 2 preguntas a los alumnos que son profesionistas en ejercicio, vienen de municipios, de partidos, de cargos públicos, en transición a otra actividad. Y les hago 2 preguntas. ¿Quién ha leído la Constitución? Pero ¿quién la ha leído este año que ya estamos en agosto? ¿En dónde dice la Constitución de México que un ciudadano no la debe de leer? ¿Y en dónde pensamos que México va a ser un país más democrático, más justo, más equitativo, más participativo, con más equidad de género, con más respeto a las formas de distinta preferencia de forma de vida, si no conocemos los derechos que nos da la Constitución? Entonces les digo, hay una tarea de vida. Leamos la Constitución. ¿Y saben qué? El examen es al final de la vida. Que no nos repruebe la vida, que no nos repruebe la historia. Porque este país, lo que no avanza o los problemas que tiene de no mejora, pues tiene que ver mucho con que los ciudadanos no somos responsables de los derechos que tenemos, ni le exigimos a las autoridades las obligaciones que están escritas en la Constitución. Entonces, sin ser yo abogado, no se necesita ser abogado para la Constitución, se necesita tener un espíritu muy grande, un corazón muy grande y lleno de México. Y es ahí donde todos cabemos. Y la segunda pregunta que les hago es, ¿para qué sirve México? México sirve para enviar mano de obra al exterior. México sirve para que estemos de brazos cruzados en tierras no fértiles por el cambio climático, esperando que lleguen las remesas o que sea lavado de dinero. México sirve para que todas las mañanas veamos cuánta sangre corrió inocente la noche anterior. O México debe de servir para que todo ciudadano tenga las oportunidades, los talentos, los derechos y los recursos mínimos para desarrollar su talento y tener una forma honesta de vivir. México debe de abrir las condiciones para que todo ciudadano y sobre todo los jóvenes tengan un ideal de futuro del país. Un acto de lesa humanidad, un delito moral profundo es envenenar a la sociedad con rencores y ánimos de venganza social. Los jóvenes necesitan ideales. Los jóvenes necesitan construir sus ideales. Y esa es la labor de una actividad universitaria, darle una visión de futuro a la juventud, porque es el tiempo que les va a tocar desempeñar su más productiva y satisfactoria vida. Y si los ideales son muy grandes, entonces hay que enseñarlos a volar. Y si se caen, sabemos que hay que recoger los pedazos y volverlos a lanzar. Para eso las generaciones que ya vivimos, pues estamos propiciando y trabajamos para que el país funcionara en lo que cada quien ha hecho, en el sector público o privado. Y en el caso de pensar para qué sirve México, pues debe de servir para que cada ciudadano tenga un lugar con libertades, un lugar con democracia. Y la democracia hay que entenderla muy bien, porque como yo entiendo la democracia hay 2 definiciones. Si los pies se mueven, la cabeza está obligada a seguirlos. Y la otra definición de democracia es que en democracia real nadie tiene toda la razón y nadie está totalmente equivocado. En democracia todas las opiniones, todas las voces tienen un espacio. Algunas muy radicales, otras pues estamos más del lado de la conciliación y de la unidad. Y México tiene que tener un proyecto de país de unidad y de mucha responsabilidad social. No socialista. O sea, no estoy hablando de un proyecto ideológico, estoy hablando de un proyecto humano. Tenemos que tener una responsabilidad social con los que les hace falta,
con los que no tienen. Y tenemos que buscar no que vivan de una caridad pública o privada, sino que tengan la oportunidad digna de formar un patrimonio que dejarle a su siguiente generación. Dice un dicho que todo el mundo conoce: estómago lleno, estómago vacío no cree en Dios, dice el dicho. Estómago vacío no cree en Dios. Y yo digo, cartera llena no cree en Carlos Marx. ¿Qué quiero decir? Que una ideología de rencor, una ideología que busca quitarle a unos para darle a otros por la fuerza, pues en el momento que alguien dignamente construye y labra su patrimonio y tiene los derechos de transmitirlo a la siguiente generación, no estoy hablando de riquezas malavidas, estoy hablando de trabajo fecundo, de trabajo productivo, y que ese trabajo, pues de una forma honesta de vivir y de la posibilidad de que alguien transmita sus recursos a la siguiente generación. Y en la medida que construimos clases medias, urbanas, suburbanas, que tengan trabajos que no sean gobierno dependientes, sino que sean trabajo dependientes, es decir, que tengan la oportunidad laboral y que construyamos un país con oportunidades laborales. Entonces, esa clase media le da una estabilidad a cada país. Cuando no hay clase media o se destruyen esos espacios intermedios de la sociedad, es cuando vienen los conflictos, es cuando aparecen los líderes que viven del conflicto, ¿sí? O sea, yo creo que uno de los grandes capítulos que tenemos que aprender, una profunda lección histórica, es lo que vivió Estados Unidos en la presidencia anterior a Biden. Llega a la presidencia un hombre con una vanidad, una egolatría, una visión xenófoba, excluyente, discriminadora y prepotente. Y Donald Trump le impone su personalidad a la mitad de su país. Y llega al extremo de decir que la democracia es él, que la verdad es él, que la justicia es él y que la única opinión es la que él explica, el señor Trump. Y llega al grado de atentar contra el símbolo más importante, no de la historia de Estados Unidos, sino de la construcción de un modelo independiente que rebasó las aristocracias con la independencia de Estados Unidos, que es el modelo del Capitolio como símbolo de la democracia a nivel mundial. Y el señor decidió que esas elecciones no eran las que le gustaban y que por lo tanto había que romper todo. Ese criterio porril, ese criterio destructivo y ególatra, ese nos debe de dar una lección de que a esos extremos se puede llegar cuando la sociedad piensa que la democracia está en piloto automático y no cuando la sociedad dice la democracia es responsabilidad de todo ciudadano. La tenemos que defender leyendo la Constitución y haciéndola valer. Ándale. Órale. Híjole, a ver, vámonos rapidísimo a corte, no quiero perder tiempo. No pongas tantos comerciales esta vez, David, por favor, que tenemos mucho que escuchar al señor aquí, Lorenzo Lazo. Vámonos a comerciales, esto es Rompehielos. Eso, muy bien, rapidísimo, rapidísimo. Aquí seguimos en Rompehielos con Lorenzo Lazo Margain. A ver, Lorenzo, tú tienes en tus manos como un cierto beneficio, poder o oportunidad, más bien, al tener a varios estudiantes, porque son todos ellos los que van a después justo salir a puestos políticos, a direcciones de empresas, etcétera. ¿Cuál es tu gran aportación para un México mejor? Porque veo, como bien dices, eres activista. Entonces, quieres algo mejor, quieres mejorar y por eso me imagino también eres profesor maestro. ¿Cuál es tu aportación a todas estas personas que van saliendo? ¿Cuál es tu responsabilidad? Mira, yo lo que veo es que por razones históricas nuestro país tiene una narrativa, perdón lo que voy a decir, de la cultura del fracaso. Uh-huh. Si tú lees la introducción de una tesis de ciencias sociales, sociología, antropología social, economía, administración, derecho, verás que el diagnóstico inicial es cómo fracasó algo. A veces le dedicamos más tiempo al análisis del fracaso que a la construcción del éxito. Entonces, en ese sentido, mi aportación es abrir las herramientas del cómo sí, una vez que ya sabemos el por qué no. Y en algún momento que he dado conferencias dentro y fuera de México a un grupo empresarial de alto nivel, les decía,
Cuando ustedes les dicen que está pensando la gente fuera de la caja, quiere decir que está pensando fuera de los cartabones y de los límites que están impidiendo que algo funcione. Pensar fuera de la caja es pensar fuera de esos límites. Pero cuando muchos de los análisis están fuera de la caja, quiere decir que la caja ya no funciona. Entonces, pensar fuera de la caja continuamente quiere decir que la caja no funciona, y es donde viene mi aportación. Aprendamos a pensar fuera de la caja con la convicción de construir una nueva caja donde todos quepan. Porque en el momento que construyes fuera de la caja y todo el mundo está fuera de la caja, pues es desorden. Desorden, Pero totalmente. en el momento que estás construyendo, tomando en cuenta los puntos de vista fuera de la caja, entonces es inminente que hay que construir una nueva caja donde todos quepan. Y mi aportación es decir, ¿de qué forma debe de ser la caja del futuro de México? ¿De qué forma debemos de diseñar, pensar, construir, soñar que un país nos dé un espacio donde podamos vivir dignamente, ¿no? Y es ahí donde está la aportación. Repito, los ideales son más importantes que los rencores. Construir ideal es darle vitamina al entusiasmo. Y contagiar rencores es un delito moral que le destruye la capacidad de autonomía o de autoestima a la sociedad. En el momento que una sociedad vive, oye y se nutre de rencores, hay un responsable moral de destruir los elementos de futuro de la sociedad. En el momento que estamos construyendo ideales y en ese ideal estamos viendo que todos quepan, estamos dándole un futuro de construcción recíproca al país. ¿Hay un futuro positivo para México? ¿Cercano? Lo tenemos que hacer y lo tenemos que lograr. Y día a día se construye, no con rencores, no con destrucción, no con a ver quién le hace daño a quién, sino con la idea de a ver quién le da la mano a quién. Porque solo en la historia de la segunda mitad del siglo XX, el progreso importante económico y social que construye y establece a muchos países como potencias económicas está hecho por una narrativa y un proyecto de país de conciliación, de corresponsabilidad, de derechos y de libertades. Y los países que se han rezagado son los países que tuvieron dictaduras, los países que tuvieron sistemas hegemónicos unipersonales, dictatoriales, autocráticos, y que no lograron, ni van a lograr, porque no hay receta que diga que ese es el camino de progreso, llevar a sus pueblos a mejores niveles. Y la opresión que da un sistema autocrático, un sistema dictatorial, un sistema unipersonal, pues limita las libertades. Y si algo debe de estar seguro el ser humano es que tiene la libertad de elegir. Donde hay libertad de opción, hay libertad de futuro. Donde no hay libertad de opción y te quitan y queman libros y cierran periódicos y establecen derechos limitados nada más para unas personas y otras no, pues el país va en retroceso. Y digo, hubo una Segunda Guerra Mundial enorme por criterios políticos impuestos a sus pueblos de esa naturaleza. Y uno de los temas que es bien interesante cuando tú analizas ese fenómeno de la Alemania nazi y dices es que ya no debe de haber ese tipo de dictadores o la Rusia soviética de Stalin, dices, el problema no es que llegue una persona con una megalomanía al poder. El problema grave, en el caso de la Alemania nazi, es que hubiera 20 millones de alemanes que le levantaran el brazo, creyendo que tenía razón, con el saludo fascista. Entonces, aquí el problema no es de liderazgo, sino de sociedad. México no le tiene que levantar el brazo nunca a nadie. México no es un país de fascismos y de autoritarismos y de ese tipo de ismos. El siglo pasado nos demostró los excesos entre el capitalismo y el socialismo y el comunismo. Nos demostró los límites entre la autocracia y la anarquía. Nos demostró los límites entre el colectivismo y el individualismo. Un colectivismo de Estado ideológico represor o un individualismo de mercado un tanto desapegado de las necesidades de los demás. Entonces, si me preguntas dónde está el futuro de México,
Necesitamos una nueva ideología que nos explique, no que nos la importen de otro lado. Necesitamos una ideología y un modelo de país de nuestro tamaño, hecho a nuestra medida. Y la medida no es a la medida de lo que salió mal en el pasado. La medida es a lo que queremos crecer en el futuro. Esa es la medida que podemos lograr. Y México es uno de los países que con más éxito en la segunda mitad del siglo XX remontó los grandes retos económicos que tuvimos. Inflación de 3 dígitos en algún momento, deuda externa, contracción económica, nacionalizaciones de la banca y privatizaciones extremas. O sea, ya lo vivimos, ya no necesitamos repetirlo, necesitamos superarlo. ¿Sí? Y para los que les gusta la dialéctica, pues ya vivimos los dos extremos. La tesis de una economía de mercado, la antítesis de un estatismo rampante, pues vayamos a una síntesis en donde los dos espacios tengan un elemento superior. ¿Has pensado algún puesto político? O sea, me da mucha, me cae bien todo el tema porque justo te decía que Rompehielos es detrás del escenario, ¿no? Uh-huh. Y creo que tú, siendo profesor, estás detrás del escenario armando este ejército de buenos conocimientos, de ideales justamente, de una libertad. ¿Has pensado estar front stage, un puesto político? Mira, he tenido cargos de gobierno, de responsabilidad, y he tenido cargos en un partido político también de responsabilidad. Hay que poner el pez de agua dulce en agua dulce, el pez de agua salada en agua salada. Sí me considero una persona responsable y capaz de desempeñar un cargo público. Lo he hecho, lo he preparado, lo he manejado y tengo la convicción. No estoy en un proceso de, vamos a llamar, promoción única, sino un proceso de cambio de actitud de la sociedad. Yo no creo ser una persona única, irrepetible, insustituible, pero lo que sí creo es que la mejor aportación que puedo hacer es que cambiemos la narrativa del país del fracaso y del pasado por una visión del país de superación de futuro. Y si en eso hay un espacio en el cual yo pueda servir, pues lo haré encantado de la vida. Y te puedo decir que estoy preparado, estoy convencido y estoy decidido a que en los años que tengo de vida, pues esté yo sirviendo a mi país. Hoy lo hago sin cargo público, okay, sin una empresa que yo dirija, que tenga yo todos los recursos para hacer lo que a mí me guste. Pero mientras tenga yo la lucidez, la palabra y la capacidad de transmitir un ideal de país, lo voy a hacer con o sin cargo público. ¿Cuál crees que haya sido al día de hoy tu mayor aportación política? Pues mira, depende de las funciones. Yo creo que un elemento que quizá le movió el timón al país fue cuando tuve el honor de trabajar en el gobierno del estado de Veracruz como jefe de la oficina de programa de gobierno en el periodo de 98-2004 con el gobernador Miguel Alemán Velasco. En esa época tuvimos 2 años, el gobernador del PRI, tuvimos 2 años del gobierno del presidente Zedillo y 4 años del presidente Fox. Cuando cambió el sistema político, que además fue un caso muy interesante, la elección del 2000, y entonces pues este esquema de alternancia democrática pues le refrescó muchas oportunidades y muchos elementos de vivencia política al país. Pero pues nosotros estábamos jugando de visitantes, o sea, 2 años tuvimos un presidente del PRI y los otros 4 años tuvimos un presidente no del PRI, que fue muy durito en su momento con los del PRI. Entonces, los gobernadores de PRI y los gobernadores de PRD, entendiendo que el gobierno del PAN estaba siendo un poquito más hacia favor de su partido que hacia los otros, pues consideraron que era necesario platicar acerca del fortalecimiento del federalismo, en el entendido que el presidente Fox venía de ser gobernador de un estado y sabía la fuerza opresora del centralismo federal presidencial de México. Y pues en lugar de suavizarlo, lo reforzó. Entonces a mí me invitaron a pensar fuera de la caja, cómo dialogar los gobernadores con un presidente que se estaba cerrando a un presidencialismo nacional, no un presidencialismo de los estados. Y siento que mi aportación más importante en ese momento fue construir las bases de una organización de gobernadores en donde por razón temática y no política, constitucionalmente tuvieran un diálogo de equidad con el presidente.
Y esa fue la construcción de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en donde el fortalecimiento del federalismo y el hecho de que los gobernadores tenían PRI-PAN, PRI-PRD, tenían más diputados en el Congreso que el PAN, pues evidentemente nos dio la fuerza para negociar presupuestos, decisiones y romper el centralismo presidencialista que deberíamos haber superado y que México no logra reducir. Entonces mi aportación pues fue el ver que la idea que sale de una laptop en un momento dado en una sala de espera de un aeropuerto, preocupado por cómo reequilibrar las relaciones entre la presidencia y los estados, le puedes mover el timón al país a favor de que los recursos públicos no se concentren en el capricho presidencial y fluyan directamente a las autoridades locales, que son las que tienen el problema cara a cara con el ciudadano. Órale. No, pues sí es que qué increíble poder estar en esos, como dices, aportarle a mi país, y como en la parte profesional y en lo personal. Y en la parte personal, ¿cuáles crees que sean tus cualidades y virtudes que te han llevado a estar en todos estos puestos tan importantes, a llegar igual a hoy? ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Cuáles son tus...? El continuo aprendizaje. Si algo he sido en la vida después de mi carrera de economía, me he dedicado a aprender más cosas. El hecho de que mi familia me dice, mi papá cuando lo ves de viaje está detrás de una cámara tomando fotos o detrás de un libro, ¿no? Leyendo. Yo creo que los libros son la mejor compañía que puede tener un ser humano. En un libro, cuando una sociedad avanza, una sociedad lee. Cuando una sociedad retrocede, es cuando los líderes mandan quemar libros, o cerrar periódicos, o criticar libertad de expresión. Pero entonces, cuando construimos sociedad, es cuando la sociedad lee, la sociedad dialoga, pero dialoga a buen nivel, no a mentadas de madre. La democracia no se hace a mentadas de madre, el progreso no se hace a mentadas de madre, la evolución de un país no se logra a mentadas de madre, se logra con diálogo de nivel. Y cuando la gente lee, la gente ejercita la capacidad de razonamiento, de comparación o de crítica con lo que está leyendo. A veces podemos no estar de acuerdo con lo que estamos leyendo, pero entendemos que hay formas de pensar distintas. Y quien lee, dialoga. Quien lee, aprende. Y tú te fijas inmediatamente en el diálogo político en la Cámara de Diputados, quien lee, porque tiene un diálogo de nivel, y quien lamentablemente ha destruido la calidad del nivel del debate político al nivel de carpa, al nivel de insulto, al nivel de ofensa y de majadería. Los mexicanos no podemos pensar que nuestros legisladores se dirijan entre sí con la representación que tienen, con lenguaje ofensivo, insultante, majadero e irrespetuoso. No soy puritano, No, pero ahí y te me das las sé cuenta, todas, sí. y las he ejercido y dicho de corazón cuando bien se merecen y salen del alma. Pero eso no quiere decir que sea moneda de cambio regular en el debate nacional. Exacto, sí, no. Entonces, la lectura te da nivel intelectual y aprendes cosas. Y yo aprendí Derecho y Relaciones Internacionales, Historia, filosofía política y cuánta cosa. Y por supuesto, tengo que decirte una cosa, tengo mi colección en mi repisa junto a mi computadora encuadernada de los supermachos. ¡Ole! Una historieta cómica escrita por Luis Ríos de una crítica política profunda, que cuando no había computadores y no había YouTube y no había esto, pues te informabas en el puesto de periódicos. Y ahí estaban algunos folletines, estaban los libros, estaban los cuadernos cómicos, desde el Pato Donald, ¿verdad?, hasta esto de los supermachos. Y ya que digo el Pato Donald, hay un libro muy interesante que, déjame ver si me acuerdo el autor, pero el título es muy sugerente. Son unos chilenos que critican el capitalismo estadounidense a través de la transculturización de Walt Disney, y el libro se llama Para leer al Pato Donald. Y te explica cómo a través de la historieta están condicionados los valores de una sociedad.
en donde Donald y Daisy y Mickey y Minnie nunca están casados, no tienen hijos, los sobrinos son sobrinos, no son hijos. Hay un rico y hay un pobre, que es Donald, jugándose la vida a la suerte. Y esto te dice un poco cómo se condiciona o se corre el riesgo de condicionar, programar y también con mucho cuidado enajenar una sociedad a través de este tipo de entretenimiento. Y el libro es de Ariel Dorfman, y exactamente. Sí. De eso me acuerdo que lo leí aquí justamente en la universidad, y si no me recuerdo, Helen Keller, que está aquí arriba, justamente mi queridísima Helen, fue la que nos puso a leer. Hijo, tengo unas muy buenas preguntas ahorita para regresar del corte. Vámonos otra vez rapidísimo, y aquí estamos con Lorenzo Lazo en Rompehielos. Pues en efecto, aquí seguimos con Lorenzo Lazo, activista político. Estamos platicando de libros y dices que siempre estás atrás de un libro o una cámara. ¿Sabes como cuántos libros has leído? No, pero si llegas a la casa el día que tengo el gusto de recibirte, gracias, puedes tomar cualquier libro de una repisa y lo vas a ver masticado, con notas, con subrayados, o sea, son elementos de trabajo finalmente, ¿no? Y, por ejemplo, hay libros que lees una vez en la vida y te dejan una huella eterna, y hay libros que debes leer varias veces en la vida, porque las huellas de la vida te hacen leer distinto el mismo libro. Y uno de esos es El Principito, de Saint-Exupéry. El Principito parece que es una caricatura infantil, pero es una lección de vida, es una lección donde la permanencia de la inocencia te permite no perder el derecho al asombro, la capacidad del asombro, la capacidad, y no es un spoiler, pero es la capacidad de sentarte a ver un atardecer, ¿no? Y el Principito en su planeta, en el espacio, jala su silla para atrás para repetir una y otra vez, poder estar viendo ese mismo atardecer. Ya, lo voy a tener que... Es tarea de vida. El Principito. Hay gente que se confunde y nada más lee El Príncipe de Maquiavelo, Príncipe de Maquiavelo, de análisis de político, de realpolitik profunda. Pues quizás son dos libros en donde te enseñan las dos facetas más interesantes de la naturaleza humana, ¿no? La ambición ciega de poder o la preservación de la inocencia de vida como elemento de satisfacción, ¿no? ¿Cuál es tu tema favorito para leer en libros? Historia política, análisis internacional, y a mí me gusta, yo llego a una tienda de libros y no encuentro un libro. El libro me encuentra a mí. Vas caminando por un pasillo, te llama la atención un título, te llama la atención una portada, estás en una zona de libros donde no es tu zona de confort, te metes a otras partes. Hay que aprender a aprender. Y hay que, te digo, en la parte de la sorpresa, dejarte sorprender. Entonces, históricamente en mi vida, pues me meto a una tienda de libros, encuentras un libro de una cosa a otra, y de repente metes un pasillo que no es el tuyo, y empiezas a ver de qué se trata, lo que está pasando ahí, y un libro te encuentra a ti. Y entonces te lo llevas y se abre un espacio neuronal personal de la gran emoción que es aprender y ver un espacio que es lo que no sabías que no sabías. ¿Sí? Esa es la parte donde generas conocimiento. Si yo te pregunto qué comiste, dónde estabas, qué traías puesto, hace 3 semanas no te acuerdas. Pero te digo, platícame tu primer día en Acapulco. O la primera vez que saliste del país y fuiste a otro país. ¿Te acuerdas qué traías, qué comiste, dónde estabas? Porque la huella de lo nuevo tiene permanencia. Y tiene formato, y tiene esta recordación, ¿no? Entonces, pues aprender algo nuevo, pues es un reto continuo de vida, ¿no? ¿Te gustan novelas? Así es de... Sí, cómo no, sí, y las disfruto mucho. Milan Kundera, por supuesto, Humberto Eco, García Márquez, Luis Espota, Vargas Llosa, bueno, Los Relámpagos de Agosto es un libro de Ibargüengoitia espectacular, ¿no? Que es un libro de una ironía profunda, ¿no? Concierto barroco también de Ibargüengoitia. Hay que leer. La mejor oportunidad de la vida está en leer. A mí, si me llegan a platicar en una sobremesa qué serie están viendo, siento que alguien está perdiendo el tiempo porque lo está manipulando la serie para tenerlo enganchado 8, 10 o 12 capítulos. Pero en el momento que tú vas al libro, tú eres dueño del tiempo del libro.
Tú eres dueño del tiempo que le dedicas a ese libro para conocer. ¿Y sabes qué? Te vas a ser dueño de ideas que valen la pena. Me gusta. Sí. ¿Tu top 3 de libros? Pues son muchos, pero te diría El Principito es uno de esos. Por supuesto, mis libros de economía de la carrera para mí son sagrados, ¿no? Y un libro que para mí tiene un significado muy importante es un libro que se llama Pensamiento y Destino de la Ciudad Universitaria de México. Un libro que describe cómo se hizo la Ciudad Universitaria, y ese es el libro que tengo del legado de mi padre, a quien conocí por pláticas ajenas, porque como dije al principio del programa, él murió cuando yo tenía 2 años, y yo me he encontrado gente que no sabe que soy hijo de Carlos Lazo, y me platica de Carlos Lazo. Wow. Historias, hazañas, actividades, obras, ideas. Y ese libro para mí pues, tiene un significado muy importante, porque es un libro de pensamiento de vida, es una visión cosmológica de por qué la universidad tiene que tener un campus nuevo. ¿Por qué México en ese año, durante el mandato del presidente alemán, cambió de ser un México de los que habían quedado militares de la revolución para ser un México moderno de nuevos profesionistas? Y si México iba a tener una camada de profesionistas, líderes, civiles, para todas las profesiones, tenía que tener una casa nueva. Y esa casa es la Ciudad Universitaria. Y tenía que ser una casa que viera el futuro, que avasallara con su imagen, con sus murales, con su construcción. Y Frank Lloyd Wright, quizá el más importante arquitecto del siglo XX, vino a México en tiempos del arquitecto Lazo y le dijo: yo nomás vine a ver si lo que me decían de la Ciudad Universitaria era cierto. Por el prodigio, una universidad hecha por mexicanos, con diseño mexicano, con materiales mexicanos, con muralistas mexicanos, y por científicos de las distintas carreras de la universidad a sus necesidades mexicanas, para lanzar a México a un proyecto de futuro que duró hasta los años 70. México, de 1940 a 1970, tuvo tasas de crecimiento del 6, del 7, hasta del 8% del PIB. ¿Por qué? Porque se concibió un proyecto de futuro de país, en donde todos tenían la posibilidad de estudiar. Yo recuerdo en una ocasión, un taxista, lo tomé, venía del dentista, tenía como 13 años, estaba lloviendo horrible, pues entonces subí un taxi para irme a mi casa. Y cuando el taxista me dice que había sido cartero, y que sufrió un accidente y entonces pues ya no podía caminar mucho y traía su taxi, ¿no? Y me dijo: pero fíjese, tengo un hijo doctor, un hijo abogado y un hijo ingeniero que están saliendo de Ciudad Universitaria. O sea, la educación profesional de calidad, la educación que te educa para ser libre, que te educa para conocer científica y profundamente tu profesión, es la que le cambia el nivel de vida a toda una familia o a toda una comunidad. Y ese es el gran prodigio, no solo de haber pegado ladrillos muchos mexicanos en la Ciudad Universitaria, sino de haber hecho el espacio para que el conocimiento florezca, no para que la ideología los reprima, sino para ser libres. Dice, ¿no? Por la raza habla el espíritu, y la raza es lo que nos une genéticamente después de tantos siglos, y el espíritu es lo que nos hace libres, ¿no? Y ya que hablo de raza, te digo una cosa: se me hace estúpido y bastardo que México piense, y que haya gente en México que piense en forma discriminatoria, racista, o que distinga a la gente por el tono de piel. Somos 40 tonos de moreno en este país. Y no importa el tono, importa lo que trae adentro la gente y lo Totalmente. que da, ¿no? Y quien clasifique a la gente así, de uno o de otro lado, no solamente está equivocado, está destruyendo su propia oportunidad de superación. Sí, ese es un tema que me desorbita. No lo puedo entender cómo te puede. Sí. Es estúpido. Y nada más te digo estúpido, piel, o sea, porque estamos en un micrófono. Si estuviéramos fuera del aire, te diría lo que pienso realmente la gente que clasifica a la gente, sí, es algo que no por ese tipo de cosas, ¿no? No es así. No es así. Así somos, y tenemos que ser abiertos y reconocernos en el espejo de los demás. En el momento que una sociedad se reconoce en el espejo de los demás, se fortalece la identidad propia. Y ese es el tema: vernos en el espejo de los demás como nosotros mismos. Ay, qué bonito. A ver, Lorenzo, hablando de espejo, ¿eres una persona
es un Catrín, o sea, eres una persona que estás en control físicamente, intelectualmente, llegas y iluminas de conocimiento, de información, pero ¿cómo estás realmente emocionalmente? ¿Qué hay detrás de este Lorenzo, de tanta cultura, de información, de puesto, de sociedad? ¿Qué hay ahí adentro? Hay un hombre que está viviendo intensamente cada momento de su vida. Hay un padre de familia y un abuelo flamante, orgulloso, orgulloso de mi hija, orgulloso de la vida que tiene y del trabajo de mi yerno, haciendo una familia nueva, orgulloso de ver cómo, pues, mi nieto va cambiando por días, cómo estas esponjas de conocimiento de los niños van absorbiendo lo que ve uno a su alrededor. Y aquí es muy importante, porque no educa a uno repitiéndolos o regañándolos, se educa con el ejemplo. Ujú. El ejemplo es la máquina educativa silenciosa más profunda que tiene cualquier infante. Y, pues, ¿qué me dices? Pues, soy un hombre que he tenido una vida de familia, la fatalidad me ha dado unas lecciones en términos de pérdidas de pareja muy duras, pero tengo la satisfacción de haber tenido, escogido y haber sido escogido por mis parejas, por mujeres muy valiosas, muy inteligentes, muy comprometidas, madres de tiempo completo, trabajadoras y sobre todo entregadas a la relación de pareja, ¿no? Muy satisfactorio el hecho de que la vida te regala el amor a manos llenas y lamentablemente por condiciones de salud también te arrebata el amor, ¿no? Y aquí es donde pues cada día tienes que amanecer, ver que la pareja con la que estabas pues ya se fue, se la llevó la vida y tienes que aprender que tienes que vivir para seguir adelante. Y entonces viene unos segundos de profunda confrontación contigo mismo, de profunda crítica y de profundo impacto de salir adelante, que es cuando ves al güey del espejo todas las mañanas, ¿no? Y ahí es donde dices, ¿para dónde voy? ¿Voy para atrás a lamer mis heridas y a llorar mis penas? ¿O voy para adelante a seguir construyendo lo que sé hacer por México? Y es ahí donde estoy, a construir lo que puedo hacer por este país, a dar lo mejor que tengo por este país y a honrar la memoria de quien me dio su amor, haciendo cada día un mejor esfuerzo, respetándome a mí, respetando a mis semejantes. Y si en un momento dado se abre nuevamente la ventanilla del amor, pues ahí sí se enteran, me avisan. Me gusta, me gusta. ¿Y cuál ha sido tu mayor caída o metida de pata profesional? ¿Y cómo saliste de esa? Pues yo creo que son muchas, porque soy una persona que le gusta hacer cosas distintas, entonces, pues tienes Mm, que equivocarte para ujú. poder salir adelante. Me he equivocado en decisiones personales, me he equivocado en negocios, he invertido o intentado negocios una y otra vez que no han jalado y ya después aprendes como sí, pero no creo que haya hombre o mujer de negocios que a la primera le haya salido el negocio. Yo creo que en algún momento dado, involuntariamente por la evolución de mi forma de ser y la velocidad de mi trabajo, quizá alguien se ha sentido ofendido, ¿me entiendes? O se ha Claro. sentido dejado a un lado. No soy así. Nunca he logrado un cargo público pisando a nadie para subir. Nunca he lucrado a costa de nadie a mi favor. Pero si alguien lo ha sentido, es totalmente involuntario. Y quizá mi error ha sido no voltear y preguntar, ¿no? Ujú. Oye, ¿cómo te sentiste? Oye, discúlpame, ¿no? Pero en general, yo creo que sí he cometido errores. Mis errores, afortunadamente, no han tenido consecuencias de trascendencia para el país cuando he tenido cargos públicos. Y afortunadamente se han podido resolver, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas, hay que cambiar en México la cultura religiosa de la culpa por la cultura eficiente de la responsabilidad. Cuando tú estás trabajando y empiezas a trabajar en un grupo y algo no sale bien, luego todo el mundo empieza a decir quién tuvo la culpa. Y la culpa, como la entendemos los mexicanos, es un agujero profundo lleno de flamas donde hay un espanto horrible con un trinche y unos cuernos quemándote para la eternidad, ¿no? La culpa, ¿no? Y esta cultura de la culpa a veces es un freno social.
En el momento que en una reunión de coordinación cambias la palabra culpa por responsabilidad, cambia la dinámica del grupo. A nivel de familia, a nivel de empresa, a nivel de gobierno. La culpa es permanente y es total y es del pasado. La responsabilidad es temporal y tiene remedio. Y es ahí donde si cambias el lenguaje, cambias la actitud. Sí. Por eso te decía yo no estoy a favor del insulto como mecanismo de moneda de cambio político, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener un lenguaje que nos permita ser proactivos, constructivos, positivos. Y la culpa, pues es esta quemazón eterna en el infierno, y así lo sientes. Cuando dicen, es que tuvo la culpa, no, tuvo la responsabilidad, no le salió. Muy bien, vamos a resolverlo. Bueno. Y es muy interesante en una reunión de grupo, cuando te pasas 3/4 de tiempo de la reunión viendo quién tuvo la culpa, y si en 5 minutos sale la solución, porque se resuelve la responsabilidad. Entonces le he dicho al grupo, la próxima sesión entramos en los 5 minutos finales, Sí, en donde favor. Sí resolvemos, ¿no? Ya si echan la culpa, ya no pierdan el tiempo en eso, ¿no? También esta parte ejecutiva de impulsar la solución y de trabajar en equipo. Esto quizá es una de las cosas que es importante, trabajar en equipo, saber delegar, saber reconocer, saber impulsar el talento del equipo y no ser protagónico, y sobre todo tener equipos multitemáticos y con diversidad de género. Eso es muy interesante cómo se nutre un grupo entre hombres y mujeres y, en fin, cómo se abren las ideas y cómo se debaten las distintas puntos de vista, ¿no? ¡Wow! Qué buen cierre te aventaste, porque creo que sí podrías resumir justo eso, que por desgracia México siempre es el problema primero, y sí, perdemos mucho tiempo en juntas, ahora en Zoom peor, no, es que, no, ya sabemos cuál fue el problema, Mira, vamos a la solución, una regla fundamental de trabajo es que yo le digo a mi gente, no vayan a venir con una frase que empiece con el es que, ¿no? Sí. Ven a decir, salió mal, la regué, tiene esta solución, podemos parcharlo así, se tiene que hacer esto, va a costar tanto, en fin, pero vamos a resolver el problema, no a quedarnos en o nuevamente, donde hay culpa hay reclamo, donde hay reclamo hay malestar, donde hay malestar hay molestia, donde hay molestia hay rencor, y entonces Radio Pasillo transmite que regañaron a Pérez. No, digo, olvidemos eso. El país no tiene, México, mucha prisa por progresar. México necesita no solo los liderazgos, necesita las vocaciones generales de progreso. No tenemos que perder tiempo en el pasado. Necesitamos un liderazgo, muchos liderazgos, que abran una visión de futuro que converja. Teilhard de Chardin, un filósofo, sacerdote, paleontólogo, decía, pensando en cómo llegar por la filosofía, cómo llegar a entender a Dios. Y no soy ratón de sacristía, esto es un pensador. Teilhard de Chardin decía, todo lo que se eleva converge. O sea, todo lo que se eleva se une más arriba. Hoy México necesita unirnos hacia arriba. Necesitamos un país de calidad superior. Necesitamos pensar en la solución. El futuro de México debe de tener una visión en la solución, no en el problema. Construyamos la solución. Para hoy, para el año que viene, para las elecciones del 24, para el 2050, el camino es la solución. ¿Dónde guardas tanta información? Híjole, que admiro tu memoria impresionante, ¿eh? Yo no soy muy mala para la memoria. Aclaramos que aquí no hay papeles, no hay chícharo, sí, no hay... exacto, no, estoy impactada. Yo soy la que estoy a punto. Oye, me pasó algo muy extraño en esta entrevista, que es, decías tantas cosas y eso que escribí como palabritas de todas las frases, pero ahora que volteo a ver mi hoja me encuentro con varias cosas interesantes y voy a hacer un resumencito de las que apunté. Literal, te voy a leer mi acordeón de la entrevista. Las leeré así como están. Huella de lo nuevo, aprender a aprender, cambiar culpa por responsabilidad, se educa con el ejemplo, cultura eficiente de la responsabilidad, dueño del tiempo, pensamiento y destino, vocaciones de progreso, unirnos hacia arriba, ideales, libertad de opinión, cambio de actitud, superación de futuro, continuo aprendizaje.
o sea, como que son palabras y frases que dijiste y me parecen increíbles. Qué padre entrevista me diste, qué padre persona y qué interesante Muchas gracias haberte por tenido invitarme, aquí. muchas gracias a los que nos están escuchando. Ahí les encargo el país, ¿no? Por favor. Es el único que tenemos. Sí, sí, y tenemos muy buen país, así es de que sí. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, qué padre, insisto, tenerte, muchísimas gracias por darme este tiempo y espero poderte tener otra vez aquí, estuvo muy interesante. Hay mucho que debes de contar y poder tener y muchas preguntas que me quedaron ahí escritas, pero con lo que me diste fue maravilloso. Te lo Encantado, agradezco. muchísimas gracias por invitarme. Pues esto fue Rompehielos, yo soy Ivonne Garza, nuestro invitado Lorenzo Lazo Margain, y pues no se pierdan el siguiente programa, y ya saben, síganme en mis redes sociales, Ivonne AGC, también las redes sociales de la estación, Radio Anáhuac 1670 AM, y todas las repeticiones en YouTube y podcast de Radio Anáhuac. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, David.